Bienvenidos, queridos participantes de nuestro curso de preparación para concurso público de oposición nivel 1, cargo docente, como así también, eventualmente, este tema también podría formar parte de la bibliografía para el nivel 2 y 3, cargo directivo. No obstante, aquí lo importante es que vamos a desarrollar el sistema de evaluación y los criterios de promoción de la educación media para personas jóvenes y adultas. Es el tema que nos convoca hoy al análisis. Entonces, reitero, el tema de la bibliografía propuesta en el año 2021 es el sistema de evaluación y los criterios de promoción de la educación media para personas jóvenes y adultas. Es realmente la primera vez que la evaluación de esta modalidad dentro del sistema educativo nacional forma parte de los ejes temáticos para concurso público de oposición. Siempre se ha dado prioridad a lo que es la escolar básica y la media y también eventualmente al nivel inicial, pero como que siempre un poquito se ha dejado de lado lo que es la educación para personas jóvenes y adultas, que es una modalidad que tiene, vamos a decir, como sería la sustituta del bachillerato o de la educación media dentro de lo que es el régimen normal, ¿verdad? Dentro de lo que es el régimen regular. Esta modalidad de educación media para personas jóvenes y adultas, entonces sería como el bachillerato para personas mayores de 18 años, que por A o B motivo no han podido cursar sus estudios dentro de la edad denominada normal, y es un proceso como un curso acelerado, le mal llamamos de repente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da en menos tiempo, un poquito menos tiempo que el sistema regular. Vamos a lo importante. Quiero recalcarles que dentro de la bibliografía del Ministerio de Educación y Ciencias nos dice que este documento, Sistema de Evaluación y Criterios de Promoción de la Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas, solamente tenemos que desarrollar desde la página 9 hasta la página 16. Entonces, siguiendo el orden cronológico y respetando entonces las orientaciones que nos dan, nosotros vamos a desarrollar solamente la parte que nos pide desarrollar. Entonces vamos a lo que es la página 9. Vamos a la página 9. Tenemos aquí la presentación y ya aquí dentro de esto, ustedes tienen acá, página 9. Es el mismo formato que el otro documento denominado Sistema de Evaluación y Criterios de Promoción de la Educación Básica Bilingüe. Es prácticamente la misma estructura, salvo al final, ustedes se van a dar cuenta, hay una pequeña diferencia. Pero considerando que se trata del mismo material, nos sirve para reforzar lo otro y, bueno, a la vez, de paso, aprovechar y estudiar netamente lo que corresponde a este documento en sí. Bien, vamos a la contextualización. Nos dice que si bien a principios del siglo XX se evaluaba con fines meramente sumativos. ¿Qué significa evaluar con fines meramente sumativos? Significa lo único que importa es ver si el alumno sabe o no sabe para ver si pasa o no pasa de grado. Más o menos esa sería la síntesis de lo que significa evaluar con fines meramente sumativos. Entonces, dice, continuando con la lectura, centrándose en la medición, o sea, lo que yo hago como maestro, o sea, lo que se hacía en el siglo XX como docente, era medir el conocimiento, ¿verdad? Hoy este panorama se ha ampliado, dando paso a una evaluación formativa que propicie un aprendizaje. Desde la concepción constructivista, en donde se da énfasis a
las competencias y capacidades que la persona participante va adquiriendo con ayuda de la persona que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale mencionar que la adquisición de conocimientos no surge de la nada, puesto que cualquier persona viene con saberes previos que lo contrasta con uno nuevo. Entonces, lo que nos dice aquí dentro de lo que es la contextualización es que a partir, entonces, o en este momento, lo que nosotros queremos es evaluar, hacer la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de una reforma desde una concepción constructivista en donde se da énfasis a las competencias y a las capacidades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, ese es el proceso de contextualización. Como así también al respecto ha surgido una nueva forma de evaluación denominada alternativa, en la que se da importancia a la observación directa del trabajo del estudiante y de sus habilidades. En ese contexto, desde una visión holística, es menester plantear una evaluación centrada en el hacer, en el saber hacer, en el saber convivir, en síntesis, un aprendizaje para la vida, lo que exige un concepto amplio que conlleva a aplicar diversos procedimientos y o técnicas para la obtención de información. Una evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje que produzca una profunda reflexión para la toma de decisiones. Esto es el contexto y vamos a ir rápidamente ya a desarrollar el resto de lo que nos pide nuestra bibliografía. Entonces, a partir de ahora lo que tenemos que saber es que ya nos sirve medir el aprendizaje, sino que más bien evaluar, hacer una evaluación formativa, pero también haciendo uso de la evaluación hoy en día denominada evaluación alternativa, donde se hace una observación del trabajo del estudiante desde una perspectiva holística. ¿Qué se entiende por evaluación del aprendizaje? Esto ya también habíamos repetido en el otro documento, es igual. Entonces, desde una conceptualización general, la evaluación constituye la emisión de un juicio de valor para la toma de decisiones a partir de un proceso sistemático y continuo de recolección de información e interpretación sobre el aprendizaje de la persona participante. Entonces, este es el concepto de la evaluación del aprendizaje. ¿Cuáles son las características de la evaluación en la educación para personas jóvenes y adultas? Este documento es igual al otro documento anterior que era de la educación básica bilingüe, la misma cosa, pero igualmente vamos a reiterar. Entonces, según la autora Piatti Vázquez, la característica de la evaluación son las siguientes: es integral, es sistemática, es continua, es acumulativa, es científica, es indirecta, es orientadora, es crítica, funcional, cooperativa, educativa, criterial y flexible. Bueno, vamos a ver cuántas características presenta la evaluación en la educación para personas jóvenes y adultas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, 13 características tiene la evaluación de la educación de jóvenes y adultos, porque esto es igual también en la educación básica como en la educación media. Continuamos. Tenemos los principios de la evaluación. Los principios constituyen el fundamento de toda decisión evaluativa, desde una perspectiva objetiva, flexible, amplia y equitativa. Estos principios, según la autora Piatti Vázquez, son el principio de integridad, el principio de continuidad, el principio de individualidad, el principio de cientificidad, el principio de diferencialidad, el principio de finalidad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 principios de evaluación.
Principio de integridad, en donde la evaluación es parte de todo un proceso educativo. El principio de continuidad, porque la evaluación debe ser dinámica y se tiene que aplicar en todos los momentos didácticos a fin de mejorar el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje. También tiene el principio de individualidad, porque atendiendo a la diversidad, la evaluación debe aplicarse según las diferencias individuales, o sea, según las potencialidades y limitaciones de los participantes. Como así también el principio de cientificidad, se plantea una meta-evaluación, es decir, la evaluación debe evaluarse. ¿Qué significa eso? Que mis instrumentos de evaluación, la toma de decisiones, el juicio de valor que yo hago con esos instrumentos, yo tengo que evaluar si realmente responden, vamos a decir, a las capacidades que yo quiero evaluar, o si no responden. Entonces, a eso se refiere el principio de cientificidad. Por otro lado, tenemos el principio de diferencialidad. Este principio se plantea desde tres aspectos muy importantes: la utilización de procedimientos, técnicas e instrumentos, como pruebas escritas, orales, prácticas, registro de secuencia, etc. Entonces, esto es muy importante. También la aplicación de evaluación en diferentes momentos, antes, durante y después del proceso, de cada proceso de evaluación. Como así también los responsables de la evaluación no solo son las personas docentes, también son las autoridades escolares, y hasta las propias personas participantes deben ser parte de todo momento evaluativo. Entonces, a eso se refiere el principio de diferencialidad. ¿A qué se refiere el principio de finalidad? El principio de finalidad: toda evaluación debe ser concebida desde una planificación en función a los fines educativos, los objetivos de aprendizaje, en consonancia con el perfil de salida de las personas participantes. Bien, teníamos entonces 6 principios de evaluación. Ahora tenemos en la página 14 cómo y cuándo se evalúan las personas jóvenes y adultas. Para evaluar los conocimientos se puede recurrir a diversos procedimientos, como las observaciones, las pruebas escritas, orales, prácticas, y a otras técnicas o instrumentos alternativos, como son los mapas conceptuales, esquemas gráficos, solución de problemas. Lo importante es que en la evaluación se utilicen estímulos e ítems que tengan contenidos y formatos adecuados a las personas jóvenes y adultas, incorporando una perspectiva contextual mediante el uso de temáticas generadoras que abarquen situaciones de la vida de las personas adultas. Es fundamental que haya autoevaluaciones, evaluaciones formativas para medir la asimilación real y reforzar los puntos flojos, y finalmente evaluaciones sumativas que signifiquen la aprobación de la unidad de aprendizaje. En las pruebas de evaluación se deben incluir desarrollos conceptuales y ejercicios prácticos de aplicación, dando prioridad a estos últimos. Entonces, ejercicios prácticos es lo que más debe tener en cuenta. Es clave valorar la capacidad de adaptación de los principios teóricos a la resolución de problemas concretos. En lo conceptual, más que la memoria de los detalles, interesa evaluar la visión y comprensión de los conjuntos de conocimiento, de su relación y estructura. Se plantea una evaluación al inicio, que es la evaluación diagnóstica, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación formativa, y al final de dicho proceso, que es la evaluación sumativa. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúa teniendo en cuenta las competencias sociales, las competencias factuales. Entonces, también se evalúa los conocimientos, las vivencias valorativas, las actitudes. Entonces, eso es muy importante también. Después, por último, tenemos los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación se dividen en, según sus funciones, puede ser la evaluación inicial o diagnóstica, puede ser la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En cambio, según sus agentes, la evaluación puede ser la autoevaluación, la coevaluación y la unidireccional. Aquí hemos llegado a la página 16. Nuestra bibliografía nos dice desde la página 9 hasta
la página 16. Y con esto culminamos este documento. Muchísimas gracias.